Bien, muchachos, hoy vamos a ver una sesión bastante conocida por ustedes porque vamos a hablar de los circuitos con diodos. Ya ustedes han llevado una materia dedicada casi en su totalidad a los diodos, a los transistores, ¿de acuerdo? Y cuál es su comportamiento, cómo determinar sus propiedades eléctricas y en los circuitos en los que están conectados. Por lo tanto, no va a ser algo difícil de comprender, me parece. Además, creo que en eléctrica definimos el diodo como 40 veces. Creo que más de 2 materias lo hacemos y por lo tanto es un tema ya bastante conocido. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el diodo y las características del diodo, cuál es la curva ideal y la curva real de un diodo y el funcionamiento, por supuesto, de estos dispositivos semiconductores. Vamos a empezar a hablar de los rectificadores, en especial del rectificador de media onda con una carga resistiva, y vamos a ver también cómo se comporta ya diagramáticamente la forma de onda de voltaje y de corriente en las cargas. Hay que hacer una mención importante, y es que en electrónica de potencia, al menos como se plantea para darla en cada ciclo, se ve mucho la aplicación o el análisis de las curvas que generan los dispositivos de potencia en los circuitos de potencia. Es decir, vamos a ver cómo afecta cómo afecta la presencia del diodo en un circuito con una carga resistiva, y vamos a ver qué es lo que obtenemos nosotros en la carga, qué curvas de voltaje y corriente son las que nosotros estamos obteniendo en la carga. Eso va a ser lo importante. Cuando hablemos de carga resistiva-inductiva, pues vamos a ver cómo afecta el hecho de tener el mismo diodito con una carga RL. Cuando le metamos un capacitor, pues vamos a ver cómo afecta este capacitor para el circuito que tiene el mismo diodo del que vamos a hablar en esta clase. Por lo tanto, esta clase es una clase bien básica, pero también que va a definir mucho del trabajo que vamos a hacer en las próximas semanas. Luego vamos a hablar de los rectificadores con diodo volante, ya cuando tenemos otro diodo adicional en otra configuración. Y después vamos a ir hablando otra vez de la carga resistiva, la carga resistivo-inductiva, la carga resistivo-inductivo-capacitiva, para después pasar a los circuitos semiconductores que tienen control. Entonces, a pesar de que vamos a ver otro tipo de circuito, bueno, vamos a seguir basando en el funcionamiento inicial de estos rectificadores. Al menos durante todo el rato que damos rectificadores, vamos a seguir yendo nuevamente al desarrollo con rectificadores no controlados, o sea, circuitos con diodos. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos va a importar, lo que nos va a interesar es cómo se comporta el voltaje y la corriente en las cargas. Así como cuando en CEL 1 ustedes veían cómo se relacionaba el voltaje y la corriente en los elementos circuitales, así lo vamos a volver a ver ahora en electrónica de potencia, pero ya no en sistemas eléctricos lineales, sino en sistemas eléctricos que no son lineales. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué es el diodo? Vaya, otra vez a definir el diodo. Ya sabemos que el diodo es un dispositivo que se le conoce como semiconductor, porque tiene dos capas, y que permite el paso de corriente en un solo sentido. El diodo posee un estado de conducción y un estado de no conducción. ¿Y de qué va a depender eso? Pues obviamente del voltaje aplicado en las terminales. Si nosotros aplicamos un voltaje positivo entre el ánodo y el cátodo, ya sabemos que el diodo conduce. De hecho, el mismo diagrama del diodo pues, nos da la idea de hacia dónde está conduciendo. Y se bloquea cuando la corriente que pasa por él cambia de sentido, es decir, cuando se hace cero y se vuelve negativa. Vea por favor esta parte y podrá parecer muy trivial, podrá parecer algo muy obvio. Esta parte es importante. Cuando se hace cero y se vuelve negativa, es algo que lo vamos a seguir oyendo varias veces durante el semestre. Cuando se hace cero y se vuelve negativa.
Entonces, el diodo, pues obviamente, aquí tenemos, si lo vemos diagramáticamente, pues tenemos un voltaje de más a menos, ¿sí? Que permite el paso de esta corriente I a través del diodo en dirección de donde está el triángulo, ¿no? Una flecha bien intuitiva. Pero si le cambiamos el voltaje a las terminales, es decir, que alimentamos menos más, o voltaje ánodo-cátodo menos más, entonces el diodo aquí no, la corriente aquí no puede pasar y no hay circulación de corriente hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Esto no existe. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Bueno. Entonces, el diodo es básicamente la unión de dos contactos semiconductores de algún material que, bueno, se unen y pues allá adentro tienen capas con electrones o capas con huecos que mediante una excitación pues produce que las cargas se vayan hacia los huecos permitiendo la conducción. No me voy a meter mucho en el área de química ni de la ciencia de los materiales de los semiconductores, pero es algo que ustedes ya conocen o pueden ir a referirse a los libros de electrónica analógica. Obviamente están guardados dentro de un encapsulado que puede ser de cristal o de resina y pues luego tienen todas las marcas que los hacen visiblemente ánodo y cátodo. ¿De acuerdo? El ánodo es la capa positiva y el ánodo el cátodo es la capa negativa y el ánodo es la capa positiva. Entonces, el diodo puede estar en una de dos posiciones físicas dentro de un circuito. Si está colocado en el sentido en el que circula la corriente dentro de este circuito, entonces se llama polarización directa. Es decir, permite el paso de la corriente todo el rato que él esté en el sentido que fluye la corriente. Si el diodo está colocado al contrario del flujo de circulación de corriente, entonces se dice que está en posición inversa. Ojo, por favor, en electrónica de potencia, nosotros sí vamos a tener, a diferencia, bueno, no sé qué tan diferente les dieron electrónica analógica de como yo la vi, pero en electrónica de potencia nosotros sí vamos a ver los cambios que produce la corriente dentro de el voltaje de aplicación sobre el diodo. Y a veces el diodo, aunque no se mueva físicamente, pues va a estar en dirección del flujo de la corriente, y otras veces va a estar al contrario. Y otras veces va a estar en dirección del flujo, pero va a tener otra cosa que lo bloquee y que no va a permitir el flujo de esa misma corriente hacia las cargas. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante y después me van a entender. Los diodos están fabricados de cristales semiconductores, por ejemplo de silicio, y estos materiales semiconductores tienen impurezas. Esto hace que se cree una región que contenga cargas negativas, electrones, del lado del semiconductor tipo N o tipo negativo, y una región de cargas positivas o huecos, que se llama pues también semiconductor o capa P, capa positiva. Las terminales del diodo se unen y pues aquí se conoce como la unión PN. Internamente, los cristales del material semiconductor lo que hacen es conducir corriente del lado P al lado N, es decir, que los electrones van del lado contrario, ¿no? Del lado N al lado P, pero no en dirección opuesta, es decir, únicamente cuando la corriente convencional va a fluir desde el ánodo hasta el cátodo. Si tenemos un voltaje aplicado al otro lado, entonces no va a permitir el paso de corriente. La unión de los cristales genera difusión de electrones y se fijan cargas a ambos lados de la unión. Aquí esto se llama la zona de agotamiento. La acumulación de iones positivos en N y de iones negativos en P va a generar un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Este campo eléctrico, como ya saben de campos y ondas electromagnéticas, va a generar una diferencia de potencial entre la zona P y N, cuyo valor es de 0.7 volts para el silicio y 0.3 volts para el germanio. ¿De acuerdo? Esos son datos para cálculo matemático, ¿de acuerdo? Y pues nos van a servir más adelante, pero no son extremadamente relevantes en lo que vamos a ver en la clase de hoy.
Ok, hablando de la polarización, nosotros vamos a tener el mismo diodo o el mismo semiconductor de capas PN. Si está conectado en el sentido en el que fluye la corriente del lado positivo al lado negativo, por ejemplo, en este circuito que tenemos, que es un circuito de corriente directa, la corriente entra por el lado negativo de la batería o de la fuente de voltaje y sale por el lado positivo, por lo tanto tenemos un flujo así, ¿de acuerdo? Fea la flecha. Perdón. Tenemos un flujo de corriente en este sentido, ¿de acuerdo? Vamos del lado P al lado N, por lo tanto se llama una polarización directa. Si la batería se mantiene en el mismo lugar, pero cambiamos la posición del diodo, es decir, que ponemos positivo el lado N y negativo el lado P, entonces aquí la corriente debería fluir hacia el otro lado. Sin embargo, por la posición del diodo, aquí se va a encontrar en un impasse y la corriente no fluye. En polarización directa, el diodo va a funcionar como un cortocircuito, como cualquier cable con algún tipo de resistencia, pero va a permitir el paso de la corriente. Mientras que en polarización inversa, el diodo va a funcionar como un circuito abierto hasta que el valor de la corriente sea 0. ¿De acuerdo? Bien. En polarización directa, pues vamos a tener el diodo en ese sentido, y en polarización inversa vamos a tener el diodo en el otro sentido. ¿De acuerdo? Creo que no lo voy perdiendo acá, ¿no? ¿Todo bien? ¿Dudas? Eso ya lo saben. Entonces no es nada nuevo para ustedes. Vale, chivo. Ok. Vamos a ver un recurso mnemotécnico por si se confunden todavía. En el elemento real, en el elemento físico, pues tenemos el diodo de esta manera, en el que el cátodo está marcado con la rayita gris, ¿de acuerdo? Pero si ustedes lo están viendo circuitalmente o diagramáticamente, pues solo buscan la K en el diodo y eso les va a dar el cátodo, y buscan la A del diodo y eso va a ser el ánodo. La corriente en estos diodos va a fluir hacia allá. ¿De acuerdo? Si le conectan un voltaje positivo de ánodo a cátodo. ¿De acuerdo? En un diodo LED, el positivo es la patita más larga y el negativo o el cátodo pues es la patita más chiquita. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Nada. Estos son recursos mnemotécnicos, es decir, recursos que ustedes pueden recordar para memorizar algo indirectamente. Eso es un recurso mnemotécnico. Vale. Algunos tipos de diodos que ustedes ya han por lo menos enumerado, estudiado, son el diodo rectificador, el normalito, el diodo Zener, el diodo Schottky, el diodo Varicap, el diodo túnel, el diodo PIN, el diodo LED y el fotodiodo. Más de alguno pues habrá probado más de algún diodo de estos. Hoy en esta materia pues nos vamos a centrar solamente en el diodo rectificador. Vamos a ver el funcionamiento del diodo rectificador como tal. Ok, ahora, hablando de la curva de un diodo ideal, ya sabemos que si tenemos un circuito de corriente continua, es decir, una batería, conectada a una resistencia y le ponemos un diodo entre ellos, nosotros podemos decir que al ponerle el voltaje positivo de la batería en el ánodo y negativo en el cátodo, va a permitir el flujo de una corriente. Esa corriente, ¿quién va a determinarla? ¿Quién determina la corriente que pasa por ese circuito? La resistencia. Claro, la resistencia, porque el diodo no va... a ver, hablando de un diodo ideal, ¿no?
el diodo no va a consumir ningún tipo de voltaje, por lo tanto, la corriente la va a dictar enteramente la resistencia. Yo sé que cuando ustedes estudiaron en analógica, siempre que tenían un circuito de este tipo, pues le ponían el 0.7 como caída de potencial diodo, pero de momento, mientras no se les indique, vamos a dejar así, vamos a asumir que estamos trabajando con diodos ideales. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la corriente que va a pasar por este circuito lo va a dictar la resistencia. En ese sentido, la curva de voltaje-corriente de un diodo ideal tiene esta forma. Pero la ideal, ojo, ideal. Mientras el voltaje es menor que 0, la corriente va a ser 0. Pero esto es en el diodo, recuerden, en el diodo. Mientras tengamos un voltaje negativo, entonces la corriente que pasa a través del diodo va a ser 0. Pero cuando conectamos el diodo a una fuente de voltaje, es decir, en el momento en el que el voltaje cambia de menor que 0 a 0 y hacia arriba, o en el momento que pasa a ser 0, la corriente empieza a aumentar dependiendo del valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque el diodo va a ser simplemente un cable, un cortocircuito que permite el paso de la corriente mientras el voltaje aplicado a sus terminales sea mayor que 0. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Nada? Vale, chivo. Ok, vamos a ver. Entonces, ese es el funcionamiento, esa es la curva ideal. A partir de la curva ideal, nosotros podemos sacar el comportamiento o el funcionamiento ideal con una carga R en un circuito de corriente directa. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fuente de voltaje de directa de 10 voltios conectada a un diodo cualquiera D y tenemos una resistencia, en este caso, bueno, R2 porque saqué el circuito después de haber sacado el anterior, por lo tanto me muestra una R2 de 5 ohms, entonces la corriente que va a pasar va a estar determinada, además de la resistencia, por este diodo, por lo que esté haciendo este diodo. En este momento, como le hemos conectado una fuente de voltaje de ánodo a cátodo, más o menos, entonces la corriente va a fluir por este circuito porque el diodo se va a comportar como un cortocircuito. Por lo tanto, 10 voltios entre 5 ohms me va a dar una corriente de 2 amperios. Facilito. Primer tema de cel. En este caso, en el diodo, ojo que este sistema es para el diodo. En este caso, el voltaje es igual a 0, la corriente es mayor que 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la resistencia del diodo, que es el voltaje que tiene entre sus terminales por ser cortocircuito, que es 0, entre la corriente que pasa por él, que va a ser los 2 amperios, pues es 0. Por lo tanto, tenemos un cortocircuito ideal. Un diodo ideal en funcionamiento como cortocircuito. ¿Estamos claros? No sé si los perdí. Espero que no. ¿Sí?
Vale, está bien pues. Ahora, ¿qué pasa si el diodo está puesto del otro lado? Si el diodo está puesto del otro lado, ya dijimos que esto va a funcionar como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Como está funcionando como un circuito abierto, el voltaje que hay entre las terminales no va a ser cero. ¿De acuerdo? La corriente entre sus terminales sí va a ser cero porque ahí no pasa nada. Mientras está abierto no hay corriente. Por lo tanto, la resistencia, que es el valor de voltaje entre la corriente, nos va a dar un valor muy alto, una alta impedancia en el circuito. Y por lo tanto, este circuito no va a manejar ningún tipo de corriente. No hay paso de corriente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver, ya que vimos la curva de un diodo ideal, pues vamos a ver la curva de un diodo real. Un diodo real, en términos de voltaje y corriente, tiene una curva similar a esta. Bueno, aproximada y no a escala. El lado del cuadrante positivo, de los cuadrantes en el que el voltaje es positivo, se llama región de polarización directa. Y en el lado de los cuadrantes donde el voltaje es negativo, se llama región de polarización inversa. Si le ponemos valores a esta curva, vamos a decir que del lado en el que en el que cae el valor de corriente, a medida va cambiando el valor de voltaje hacia la izquierda, es decir, hacia los números negativos, se llama zona de ruptura. Mientras que el lado en el que aumenta la corriente a medida aumenta el voltaje en los positivos, se llama voltaje de umbral. ¿Por qué le aparece la T1 ahí abajo? Miren, los diodos, todos los diodos, tienen una afectación importante por la temperatura. Y un poquito más adelante vamos a hablar de esto. Siempre hay una afectación específica por la temperatura que estemos trabajando el diodo. Entonces, a una temperatura específica, esta es la curva de un diodo cualquiera. ¿Qué pasa si aumentamos esta temperatura? Si nosotros aumentamos la temperatura, es decir, que T2 es mayor que T1, nosotros vamos a generar una curva de voltaje corriente del diodo más chata que la que teníamos al principio. ¿De acuerdo? ¿Alguien me quiere explicar o alguien quiere decir cuáles son las consecuencias, según esta curva, de aumentar la temperatura de los diodos o a la que trabajan los diodos? ¿Alguien? Se reduce el voltaje de umbral, por lo tanto, ¿qué pasa? El diodo conduce antes, pero también, ojo, vean que no solamente se ha achatado del lado de los voltios positivos. ¿Qué pasa del otro lado? Hay que ver ambas, acuérdense. ¿Qué pasa del otro lado? El voltaje se reduce, así es, y se arruinaría más fácilmente, correcto. ¿Estamos comprendiendo? ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Nada? Aumenta, exactamente, aumenta el voltaje de ruptura porque se vuelve hacia, se hace menos negativo o se hace más positivo, así es, correcto, Paola, gracias. Vea que no está escala y tenemos menos 1000 volts para el lado de la izquierda y apenas un par de voltios para el lado de la derecha. De esto vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Pero entonces, ustedes en toda la literatura, pues ahí van a ver una curva más o menos de este tipo, que está un poquitín más a escala, ¿no?
El voltaje de polarización directa, pues, o el voltaje de umbral, es muchísimo más pequeño que el voltaje en valores positivos que el voltaje de ruptura en valores negativos. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos mucho más voltaje para romper un diodo en inversa que para ponerlo a conducir en directa. ¿Ok? Vale. La tensión de umbral es el valor de tensión o de voltaje en polarización directa en el que comienza a conducir el diodo. En la realidad, la conducción no se da instantáneamente como en el caso ideal hipotético. Eso es mentira. Aquí no va a funcionar y aunque nosotros sepamos, aunque nosotros lo podamos trabajar de la manera ideal, es importante que sepamos que no se va a dar de esa manera. El valor de tensión de umbral es de 0.7 voltios para los diodos de silicio y de 0.3 para los diodos de germanio. La tensión de ruptura es el valor mínimo de tensión en polarización negativa con el que un diodo va a poder comenzar a conducir en sentido inverso. Para este caso se provoca una avalancha de electrones, es decir, hay conducción a lo loco. Esto se conoce como el efecto avalancha. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas hasta acá. Por favor, alguna pregunta que tengan, háganla. ¿Nada? Vale. Entonces, de lo que hablamos acerca de la temperatura. Miren, la temperatura tiene un efecto importante en la característica de la operación de los diodos. La tensión de umbral varía linealmente con la temperatura. Ojo, linealmente. O sea, más temperatura, pues más rápido hay un cambio de tensión de umbral. Conforme aumenta la temperatura, disminuye la tensión de umbral. Pero también lo hace la tensión de ruptura, ya que esta se da a un valor menor, a un valor más positivo, un valor negativo menor. ¿De acuerdo? Podemos decir entonces que el principal enemigo de un semiconductor es, en general, la temperatura. ¿Alguien ya ha visto algún efecto de la temperatura en un semiconductor en la vida real? En algún caso que ustedes me digan, esto pasa porque se ha aumentado la temperatura del lugar. Vamos a ver, ¿quién da más? ¿Quién ha visto algo de esto? ¿Dónde? ¿Alguien? Una resistencia cuando fue mucho voltaje. Sí, pero ahí la resistencia no es un semiconductor. Acuérdate que la resistencia es un elemento lineal pasivo, no es un semiconductor. Hay un efecto de la temperatura, obviamente, pero no es que la resistencia se va a romper. Explotaste un capacitor, tampoco el capacitor es un semiconductor. Pero vaya, está bueno, está bueno. Tranquilo. ¿Alguien más? ¿Nadie ha visto nada de la temperatura? Fíjense que yo sí sé que lo han visto, pero no lo han relacionado con un efecto de los semiconductores debido a la temperatura. Nada. Bueno, miren, les voy a dar uno bien fácil, bien sencillo y bien interesante. Cuando ustedes vean que la gente está quemando basura, generalmente lo hacen abajo de un palo o abajo de un poste, ¿cierto? Y en los postes, normalmente en los postes se colocan luminarias. Y ahora las luminarias, la mayoría de luminarias son luminarias LED, las que tenemos, al menos en las ciudades grandes. Y la verdad es que también en muchos de los pueblos del interior hay muchísimas luminarias LED.
Pero las luminarias LED, por supuesto, son semiconductores, son diodos, los LED son diodos. ¿Qué pasa cuando se quema basura debajo de un poste? La temperatura que se generó por la quema de la basura, el humo que asciende, el aire caliente que asciende, eleva la temperatura de las luminarias. ¿Y qué pasa muchas veces con estas luminarias? Empiezan a parpadear, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. Este es un efecto específico del aumento de la temperatura en los drivers de luminarias, en los chips de los LED de las luminarias, de las luminarias LED. Cuando ustedes vean que una luminaria está parpadeando de manera exagerada, probablemente ha sido porque los chips del LED se han calentado al punto de que permiten la conducción cuando no deben permitirla, y obviamente por el mismo, la misma protección que tienen los drivers de las luminarias hacen que se vuelva a apagar. Pero el mismo aumento que tuvo de la temperatura dañó el chip y vuelve a encenderlo, y por eso es que se mantiene encendiendo y apagando. Y este era un problema que nosotros veíamos con mucha frecuencia cuando instalábamos proyectos de iluminación, sobre todo en zonas muy calientes como San Miguel o La Unión, o allá en la zona de Acajutla, por ejemplo, donde el recambio de luminarias era en volúmenes bastante altos respecto de las luminarias que se habían colocado. Entonces, cuando vean que las luminarias en la calle están parpadeando, la posibilidad de que haya sido por un calentamiento exagerado de la placa de LEDs es bastante alta. ¿De acuerdo? Y yo sé que ustedes han visto luminarias parpadeando. Ojo, no es culpa de la alcaldía y que la alcaldía licitó luminarias en mal estado y que no sirven y que quememos a la alcaldía. No, tampoco, ¿no? Sucede que hay cosas que no podemos controlar, que no necesariamente son casos de corrupción en el país, ¿no? No es que la luminaria sea mala, hay muchas luminarias buenas aquí en El Salvador, muchas marcas bastante reconocidas mundialmente, con certificaciones, pero aún esas mismas certificaciones les dicen, miren, no caliente el chip a más de tantos grados, ¿de acuerdo? O el sol que les pega directamente, también necesitan las luminarias que haya disipación de calor, porque si no, ese chip de LEDs no va a funcionar en el largo tiempo, en el largo plazo. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ahora me pueden decir si lo han visto. Yo creo que sí. Más de alguna vez han visto esas luminarias titilando. Vale. Ese sí dice Oceanía. Bueno, está bien. Ok, ahora vamos a hablar de las ondas senoidales. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar, obviamente, en ondas senoidales para trabajar la rectificación. ¿Por qué? Porque dijimos que la rectificación sirve para pasar de una corriente alterna, es decir, de una corriente, de voltajes y corrientes que se cambian de valores periódicamente, a corriente directa, es decir, de un nivel de voltaje de directa al final o a la salida. Entonces tenemos esto, ya ustedes lo conocen, yo lo sé, pero siempre es bueno recordar estas cositas. Vamos a ver, de una onda senoidal tenemos un valor eficaz RMS, y a propósito de esto, ¿quién me quiere decir qué es el valor eficaz? En pocas palabras, en una solución de ingeniería, ¿quién me dice qué es el valor eficaz de una curva de voltaje de alterna? ¿Qué es el valor eficaz? Exactamente, es un equivalente al valor de voltaje en corriente directa. ¿Cómo se comportaría esta curva de voltaje en corriente directa? Así es.
Entonces, por esa misma razón es que nosotros cuando hablemos en rectificación de voltaje, vamos a hablar del valor RMS de las ondas. Vamos a tener un valor pico, que es el valor máximo al que va a llegar el voltaje o la corriente en una onda senoidal o referenciado al cero. Un valor pico a pico, que es el valor entre el pico más alto y el valle más bajo de la onda senoidal periódica. Y por último, el periodo que se corresponde inversamente proporcional con la frecuencia a la que se produce esta onda. Yo sé que estos parámetros de las curvas ustedes los conocen, los manejan perfectamente bien y no hay ninguna duda con respecto a esto. ¿Queda claro? ¿Queda claro qué es el valor eficaz? ¿Qué es el valor RMS de voltaje? ¿Sí? Va, chivo. Ok, entonces hoy sí, ya podemos, con todo el contexto que hemos dado, ya podemos hablar de los primeros circuitos rectificadores. Un rectificador va a convertir una corriente alterna, o sea, en una corriente continua. Y la finalidad de un rectificador puede ser la de generar una salida continua pura, es decir, que sea completamente continua, o bien una onda de tensión o corriente que tenga alguna componente de continua. Alguna componente de continua se refiere a una componente en un periodo de tiempo que la haga parecer continua o que la haga comportarse como continua para que los dispositivos conectados a este rectificador sean o acepten este tipo de corrientes y puedan funcionar. Pueden ser monofásicos o trifásicos y según cómo se aprovecha la corriente alterna, pueden ser de media onda cuando se utiliza uno de los semiciclos de la corriente o de onda completa cuando se aprovechan ambos semiciclos de la corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de los rectificadores de media onda primero. Un rectificador de media onda es el tipo de rectificador más básico. Está constituido por un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. Se utiliza en aplicaciones de baja potencia, ya que la corriente media de la red de suministro no es cero, y las corrientes distintas de cero pueden causar problemas en el funcionamiento de los transformadores. Vamos a analizar los rectificadores de media onda con carga resistiva y con carga resistiva inductiva. Es decir, un circuito carga R y un circuito RL. ¿Sí? Vale. Ya hemos visto que un diodo puede funcionar como si fuera un interruptor para mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede usar para cambiar una señal de corriente alterna en una de corriente continua o en una que tenga algún componente de continua y que además no sea nula. Perdón, que además sea no nula. Queremos hacer con un diodo que la forma de onda de la fuente alterna obvie la parte negativa, que no le haga caso, en su periodo senoidal. De esta manera nosotros vamos a aprovechar solamente los semiciclos positivos en los que el diodo conduce. Esta aplicación se da de esta manera para una carga resistiva. Vean. Vamos a ver, si tenemos este circuito en el que tenemos una fuente de alterna, ¿sí? Conectada con un diodo y con una resistencia de 1 kilo ohm. En primer lugar, si ese que les doy ahí es el voltaje pico, ¿cuál es el voltaje RMS de esa fuente? $120. Va, está bien. ¿Qué pasa si yo pongo un medidor, un osciloscopio referenciado a tierra en ese puntito verde que les he puesto ahí? ¿Qué voy a ver en ese osciloscopio?
La señal de entrada, la señal de la fuente, la onda completa. Así es, vamos a ver una onda senoidal, ¿de acuerdo? Que tiene pico 170 volts. Ok. ¿Qué pasa ahora si yo pongo... ya la regué. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo le pongo, en vez del puntito verde acá, lo pongo acá, el medidor? Si yo pongo, dice Ulises, si yo pongo el medidor para ver qué es lo que está percibiendo la resistencia, yo voy, o el circuito, cómo se comporta. Vamos a ver. En el momento en el que la onda cambia de ser 0 a los negativos, entonces, ¿qué va a pasar con el diodo? El diodo deja de conducir. ¿Por qué? Porque le entra un voltaje que en vez de ser de más a menos, pasa a ser de menos a más. ¿De acuerdo? Si entra si se le somete a un voltaje de menos a más, es decir, en cada semiciclo negativo se va a someter a un voltaje menos más de ánodo a cátodo, entonces el diodo se ha puesto en inversa y por lo tanto el diodo no conduce. Si no conduce, es un circuito abierto. Y si es un circuito abierto, entonces esta parte de la onda, vamos a cambiar de color, esta parte de la onda, la resistencia no la percibe y por lo tanto vamos a tener una línea recta, tan recta como pueden imaginarse que va a ser. Ahí está, me salió. ¿De acuerdo? Va a percibir los semiciclos positivos, pero no va a percibir los semiciclos negativos y por lo tanto vamos a tener un valor de 0. ¿De acuerdo? Y aquí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Vea. Con esta onda, con esta forma de onda, teníamos algo, ¿cierto? ¿Cuál es el valor promedio de esta onda? ¿Cuál es el valor promedio de esta onda? 0. Acuérdense, porque el valor promedio es la integral de 1 sobre, de 0 hasta 2pi, bla, 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 una gran integral, ¿no? Aquí lo podemos ver gráficamente, tiene tantos picos como valles y a la misma altura, por lo tanto, el valor medio es el valor justo de la mitad. Y por lo tanto, el valor de una onda senoidal de este tipo es 0. Pero, ¿qué pasa con el valor promedio de esta forma de onda? ¿Qué pasa con el valor promedio de esa forma de onda? Ya no podemos asegurar que sea 0. Lo que podemos asegurar es que ni es 0 ni es menor que 0. Por lo tanto, el valor promedio de esa forma de onda es positivo. Y de esta manera nosotros podemos hacer una rectificación del voltaje de entrada con un solo diodo. ¿Queda claro? Y me van a decir, mira Javier, pero ¿y así nos va a funcionar el circuito que necesitemos? Mira, como la frecuencia a la que está funcionando es de 60 Hz, por supuesto que el circuito no va a ver cada forma de onda de esa manera, sino que va a haber algo súper rápido que le va a aparecer como que si el valor de voltaje es igual al valor promedio. Entonces, para este circuito, para encontrar el voltaje de salida en la carga V0 de la tensión de salida, nosotros procedemos a encontrar el valor promedio de la senoidal rectificada. ¿De acuerdo? Para yo poder encontrar el valor que la carga está viendo, el valor de voltaje que la carga está viendo, yo voy a calcularlo con el valor promedio del que estábamos hablando recién. El valor medio o el valor de voltaje en la resistencia se puede sacar con 1 sobre 2pi por la integral de 0 hasta pi del valor máximo por el seno de omega t por un de omega t.
Esto me va a dar que para el rectificador de media onda, el valor medio va a ser el valor máximo entre pi. ¿Sí queda claro? Miren, no lo voy a hacer que saquen la ecuación ahorita, ¿no? Ustedes la matemática vayan a verla al libro que ahí está. Por cierto, esto ya va para su portafolio. Aquí ustedes empiezan a sacar de dónde estamos sacando estas ecuaciones. Ponen el circuito, el tipo de ecuación que estamos sacando, qué parámetros estamos obteniendo y con qué ecuaciones sacamos esos parámetros. Entonces el valor de voltaje en la resistencia va a ser el valor máximo entre pi. La componente continua de la corriente que pasa por la carga, en este caso puramente resistiva, puede calcularse con la ecuación siguiente. La corriente, que va a ser V sub 0 entre R, ya dijimos que era V sub M entre pi, la V sub 0, y por lo tanto nos queda que la corriente que pasa por esa resistencia es V sub M entre pi por F. ¿De acuerdo? Sencillo. Cuando les diga yo, calculen la corriente de un rectificador de media onda, van a sacar el valor máximo de la corriente entre pi por F. ¿Estamos claros? Va, chivísimo. Bueno, la potencia media absorbida por la resistencia toma en cuenta valores RMS de voltaje y corriente. Estos tres valores yo los puedo calcular a partir de las ecuaciones que ustedes conocen. Para empezar, la de la potencia. Potencia es igual a la resistencia por la corriente RMS al cuadrado. O el voltaje cuadrado de RMS entre la resistencia. Sabiendo que el voltaje RMS es la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral de 0 hasta pi del valor máximo por el seno de omega t todo al cuadrado de omega t, y por lo tanto el valor máximo sobre 2. Es el valor RMS. Y la corriente RMS es igual a decir el voltaje RMS entre la resistencia y por lo tanto, según la ecuación de arriba, voltaje máximo entre 2 por la resistencia, por el valor de resistencia. ¿Cómo sacas estas ecuaciones, Javier? Me van a decir, esta es una malla. Simplemente estamos haciendo una malla en ese circuito, aplicas Laplace y luego antitransformas para poder obtener los valores de voltaje y corriente. No me voy a meter a eso, siento que en lo virtual eso es totalmente innecesario. Quiero que ustedes entiendan mejor el funcionamiento de los circuitos y que puedan aplicarlo en las fórmulas que de todas maneras ya alguien hace como 200 años sacó. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Vaya, chivo. Entonces lo voy a hacer pensar un ratito. Perdón. En este caso, seguimos trabajando con un diodo ideal. Los cambios en la corriente no van a ser significativos, sobre todo cuando tenemos valores de voltaje altos. Para un diodo real, la caída de tensión va a causar que la corriente y la tensión de la carga se reduzcan. ¿En cuánto? En el punto 7. ¿De acuerdo? En el punto 7 volts que hablábamos para los diodos de silicio. Bien. Como no hay dudas, hoy sí lo voy a hacer pensar un poquito y vamos a evaluar ya la primera evaluacióncita de área, la primera tarea. Van a calcular para el circuito que hicimos de ejemplo, con la misma resistencia de 1K, vamos a calcular el valor de la tensión media en la carga, la potencia media que absorbe la carga y el factor de potencia del circuito. ¿Estamos? ¿Estamos? Vaya, esto se resuelve en 6 líneas, creo.
Así que ya con esto nos empezamos a ganar la notita del primer parcial. Lo dejamos para hoy en la noche. Les pregunto. No, individual, José Pablo, exagerado.